hacen hoy? Queremos que el Instituto de la Vivienda cumpla con la normativa que lo rige, que es la regularización dominial de la gente que ocupa las viviendas en forma pacífica, pública y permanente, porque hasta el desalojo fue una ocupación pacífica. Después se inician un desalojo que lamentablemente todo juicio que te inicia el Estado lo perdés porque la justicia falla a favor del poder de turno. Por eso una de las cosas que tenemos en los carteles es que le inicien sumario administrativo a los jueces que usaron este decreto para fallar, porque lo nombran en la sentencia, el decreto de la dictadura. Y no solo que nombran el decreto, nombran los menores a desalojar en el juzgado 17, por ejemplo. Esa gente se fue asustada. Fundamentalmente son del Instituto de la Vivienda, ya tenemos las pruebas porque Fiscalía contestó en 2 lugares que son del Instituto de la Vivienda. Y ellos están obligados por la normativa que los rige a regularizar la situación dominial. Y que dejen de impulsar el desalojo y que nos regularicen la situación dominial. Eso es fundamentalmente el reclamo. Y bueno, mi hija está harta ya de verme luchar por esto. Queremos paz. Ahora a mí me salió un crédito para refaccionar el departamento en el Procrear. No lo puedo tomar porque nos tenemos que ir una semana para refaccionar el departamento y si nos vamos una semana lo ocupa otro. Porque andan merodeando por el departamento, no sabemos quiénes son. Ya recuperaron 2 porque hay 2 familias que se fueron asustadas. Y a uno viene un funcionario de Bahía Blanca de vez en cuando, Andrés Ombrosi, que a veces trae los padres, se ve que se vendrán al médico, qué sé yo. Y fundamentalmente es eso, la regularización dominial, porque están obligados por ley, yo no estoy pidiendo. Ya ni siquiera que tengan en cuenta los derechos humanos. Yo no sé ahora cómo van a desalojar con la reforma del Código Civil, que en la primera parte incluye los derechos humanos que se incluyeron en la Constitución del 94. Es la impunidad y el bochorno no los para. Cualquier cosa te dicen en una sentencia y cualquier cosa te dicen ellos. Porque no puede, el decreto es totalmente inconstitucional. Yo estuve mal defendida porque la abogada que me defendió no pidió en la contestación de la demanda la inconstitucionalidad del decreto y ahora hay que pedirlo, pero bueno, mientras tanto nos van a desalojar porque ya está pedido el desalojo. Entiendo. Está despacho, ellos te van a negar, te pueden llegar a negar, pero yo tengo contacto y me han dicho que ya pidieron el desalojo. Bien. Lucía, vos te vas a quedar acá hasta que te den una respuesta. Sí, me hago que culpo a la gobernación por haber violado mis derechos humanos y por lo que a mí me pase en mi entidad física yo le voy a hacer huelga de hambre seca. La respuesta te la tienen que dar en gobernación y acá también. Sí. Por eso decidiste estar acá. Sí. ¿Esto es con huelga de hambre, con tiempo indeterminado? Sí, hasta que me den una respuesta favorable. ¿Hace cuántos años están con esto? Desde que yo tengo 2 años, hace 23. Bien, gracias.